Saludos, buenos días. Un día más de dura lucha y batalla. Parece una proclama política, pero así es que tenemos que comenzar los días en esta vida tan difícil. Aris Burgos. ¿Y qué fue? ¿Qué le dio? Yo no entiendo. Con el cuchillo en la boca, lo Chanó. Durante la madrugada. ¿Tú te acuerdas, Pablo, Lo que pasa es que de Chanó? Adi es muy joven, pero nuestra generación, cuando tú le dices un día más, piensa en Fénix Ortiz, la banda internacional. Si no fuera jueves, ay, si no fuera jueves, nos ripiáramos un merengue. No, pero ese me puso desanimadito, tú me entiendes, como que, y no, lo vi ahorita con vigor. Que no salga al aire, que está gripado, está agarrado, está agarrado. Entonces en él no aplica lo de que la noche fue mala, porque un hombre soltero, entonces... Dale. Señores, vamos el mundo está tan cocorícamo hablando de estas cosas o de otras cosas que han tenido que comenzar a hablar del Pacto Mundial para las Migraciones, porque es que esto de verdad está cocorícamo. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Señores, miel de abeja con limón. Medio país tiene gripe o influenza, como se le llame, catarro, como se le llame. Cuídense, eviten los golpes de viento muy fríos, los cambios de temperatura, porque lo cierto es que anda una peste gripal del caray. Muy buenos días, señores. Gracias, como siempre, gracias por la oportunidad. Lo cierto es que este país a veces es difícil comprenderlo y las cosas que pasan. Miren, durante años aquí se ha hablado que es una absurdidad, es algo absurdo que nuestro país, tan moderno en tantas cosas, sobre todo en telecomunicaciones, donde gracias a Codetel en su momento, siempre fuimos líderes en América Latina. Entonces, de repente nosotros teníamos algo absurdo y tenemos, que es el carro de concho. En cualquier país civilizado hay el transporte colectivo, las guaguas medianas y grandes, y el servicio de taxi. Aquí no, por razones históricas que no tenemos tiempo para contar, aquí existe el carro de concho. Entonces la idea es, después de la ley 6317, el nacimiento de Intran, comenzar a organizarnos. Bueno, Santiago, que siempre ha estado adelante en lo que tiene que ver con la modernidad, con la institucionalidad, porque Santiago es de los santiagueros y tiene una burguesía de Santiago que le duele Santiago. De la capital no es nadie, porque entonces... No, yo soy vanilejo, yo vivo aquí hace 40 años, pero el otro es igual, el otro tiene 50 años aquí, pero él es de Mao. Entonces, Santiago es grande y siempre le ha llevado la milla a todas las demás provincias porque ha ido adelante y tiene una burguesía que primero era don Víctor Mérez para allá, Alejandro Grullón, Popi Bermúdez, los Pastoriza, y ahora hay otra generación, pero empujando. Entonces, de repente, uno recibe la información que van a cambiar los motoconchos en Santiago. Aplausos, porque yo soy muy pro Santiago, por lo que acabo de decir. Pero me entero que no, que es por chichi. Van a poner unas chichi. Que son, bueno, motoconchos, pero modernos. Entonces, la verdad es que uno no entiende, porque la idea es que el transporte vaya hacia donde está la civilización, la modernidad, es decir, autobuses medianos o grandes y servicios de taxi. Pero no. Entonces uno ve estas cosas, tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me imagino alguna explicación tendrá, porque, insisto, me llama la atención que esto ocurra de esta manera. Además, comenzando con 700 unidades. O sea, la cosa va en serio. Pero espérate, porque la gente no lo va a entender a menos que tú lo expliques todavía más. En países desarrollados existe el motoconcho. ¿Cuál sería la observación en este caso? El motoconcho. El motoconcho existe en países desarrollados. Bueno, en países de Latinoamérica que están avanzaditos, vamos a decir, porque la palabra no sería en países desarrollados. El motoconcho es un indicador de atraso. O sea, en París, o sea, existe el muchacho en una motocicleta o en una bicicleta haciéndote un delivery en Nueva York o en París. Pero el servicio de motoconcho, no, es que no es... Como transporte público. No es rentable. O sea, si queda, y no es lógico por miles de razones. O sea, puede haber países en América Latina que, igual que nosotros, por una tara histórica, todavía la tienen. Pero cuando viene una ley
Pero, por ejemplo, Pablo, cuando los muchachos fueron ahora a China, se montaron hicieron un transporte público con un motoconcho. No, pero recuerda que China es un país que ha tenido un desarrollo económico sorprendente en los últimos 30, 40 años, pero es una dictadura comunista. Entonces está fuera de la lógica capitalista. Incluso hay sitios donde, creo que es en la India, todavía tú pagas, y Tailandia, y hay un señor que es él, con su cuerpo, que carga el vagoncito, y él te lleva y se lo exhiben como algo turístico, un atractivo turístico. Pero a lo que voy es que aquí se ha hablado, porque esto yo no estoy diciendo nada nuevo. O sea, aquí tenemos décadas, aquí todo está analizado, pensado, proyectado, funglodizado, todo está ahí, para todo hay un estudio, una cosa. Entonces aquí lo de la defensa del motoconcho, no, tenemos el problema de qué manera salimos del motoconcho, con el problema de que es el modus vivendi de una gran cantidad de personas, porque la emigración del campo a la ciudad, el señor viene del campo, dejó el conuquito donde trabajaba en el conuco y llega aquí, bueno, lo único que consiguió fue un motor, y como aquí no hay orden ni hay autoridades para poner aquí las leyes de tránsito, esa ley de tránsito es una vaina para fuñir la existencia a la gente decente. O sea, si usted anda en un carrito normalito, clase media, lo van a detener porque le falta la revista o porque el cristal de su vehículo está caqueado, como decimos los dominicanos. Pero al lado pasa un señor con un carro de 3 puertas diferentes, de 3 colores diferentes. Y me corrigen. O sea, si usted quiere ver la barbaridad del tránsito, párese aquí. Nosotros estamos en la de Filló con Kennedy, párate ahí con una cámara para que tú veas la barbaridad. Sí, pero al clase media baja hacia arriba se le aplica la ley con una eficiencia del caray. Entonces a mí me llama la atención que en Santiago, porque yo tengo una payola sentimental por razones históricas y de agradecimiento, porque a mí me hicieron gente en el Instituto Superior de Agricultura. Entonces, otra cosa que nos afecta mucho a los dominicanos es el tema de la impunidad. Yo he citado aquí en más de una ocasión un inventario que hizo Bautista Rojas Gómez cuando era ministro de Salud Pública hace 16 años. De los instrumentos y aparatos que habían en los hospitales, dañados por caballá, por detallitos, o sin utilizar, o aparatos que están en una clínica donde ese servicio no es necesario ofrecerlo. Esa barbaridad, eso pasó hace 16 años. La contabilidad daba de que el Estado Dominicano había perdido miles de millones de pesos en esa vagabundería. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, Maquinini, que nadie cayó preso. Impunidad absoluta. Impunidad absoluta. ¿Qué pasa 16 años después? Bueno, que ahora, gracias a Dios y a la Virgencita de la Altagracia, el director del Servicio Nacional de Salud es una persona de todos los afectos, no por amigos, sino por su trabajo y por su calidad humana, ética y profesional, viejo amigo, que se llama Chanel Rosa Mateo. Entonces, Chanel va a hacer lo mismo que hizo Bauta, y ya lo está haciendo y se está encontrando con las barbaridades que yo acabo de citar que encontró Bauta. Entonces, mi llamado es, saludo que el Servicio Nacional de Salud esté haciendo eso, incluso va a hacer una licitación para contratar empresas para que reparen y, atención, supervisen no solo los equipos y los reparen y esta cosa, sino también la infraestructura, los hospitales. Pero, ¿y cómo va a ser si existe la OISOE? La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Y qué es un hospital? Una obra del Estado. Como la OISOA sirve para otra cosa, que la Virgen de Altagracia sabrá para qué, entonces el Servicio Nacional de Salud, que lo que quiere es resolver el problema, tiene que contratar sector privado, pero hay unos señores que cobran en una oficina del Estado, para supervisar las obras del Estado en el área de salud. Si alguien me lo puede explicar. También existe una oficina de supervisar obras en el Ministerio de Obras Públicas. Cuando usted entra a la izquierda, perfecto. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que nos está pasando? O sea,
O sea, uno a veces se anima, Joaquín Sabina, un vino, sábado en la noche, y usted se cree que vive en un país. Pero cuando usted revisa cosas, o sea, es una impunidad absoluta y vamos de mal en peor. Cada cierto tiempo aparece un funcionario preocupado y se ocupa y hace cosas. Sí, pero señor gobierno, si no hay régimen de consecuencias, no se va a acabar esta vagabundería. Porque el señor que tiene a 3 cuadras de este hospital un centro de imagen que hace sonografía, resonancia, rayo X, ¿qué es lo que hace? Adiós, que busca la manera de que se queme los rayos X y que se dañe la resonancia y la tomografía, el diablo y el tomógrafo y el diablo y su hermano. ¿De qué manera? Las mafias, con los mismos técnicos que trabajan ahí. La seguridad del Estado. Aquí somos, la mitad de los ciudadanos somos agentes del DNI y la otra mitad nos informa a nosotros. O sea que aquí, cuando el Estado quiere averiguar una vaina, no hay manera de que no lo averigüe. Entonces, lo que yo le dije a Bauta, óyeme si uno se está poniendo viejo, lo que uno le dijo a Bauta hace 16 años, vamos a volver a decírselo al señor Chanel. O sea, vamos a ver si el DNI nos echa una mano o el G2, ¿no? La seguridad del Estado, para averiguar quién ha hecho esta vagabundería. Porque, insisto, mientras no haya un régimen de consecuencias, mientras yo como funcionario haga las cosas mal y hayan mafias, y eso pasa en todo, no me quiero extender, porque si hablamos de migración, que es un tema que vamos a tratar largo y tendido mañana, no terminamos. Entonces solamente quería dejar eso de tarea y expresar aquí mi indignación, porque la verdad es que este déjà vu de arrabalización institucional es insoportable para el desarrollo del país. Y esto que estamos viviendo, lo vivimos hace 16 años con otro ministro, en este caso de salud, ahora es el director del Servicio Nacional de Salud. Ojalá que el Estado apoye a Chanel en esta iniciativa, pero insisto, sin régimen de consecuencias, esta sociedad no tiene futuro, aunque crezca como China. Nelson Rodríguez, aunque crezca como China, señor. En la primera parte del comentario del señor McKinney, oí clarito que dijeron Intran. Eso huele a choferes, a gasolina, a todo ese tipo de cosas. Y parece que vienen cosas buenas por ahí, porque el Intran se recordó ayer que el Estado es el dueño de las rutas. Eso ha sido siempre así, de mucho antes de la ley 6317. Pero además soltó un titular, un avance, que podrían y se licitarían algunas rutas, y se mencionaron 2 en específico. Eso es un anhelo colectivo, que llegue la modernización, el orden al transporte público de pasajeros, pero hay que darle seguimiento a eso, porque aquí hemos dicho desde hace meses que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, y no es fácil desafiar al Estado con una camisa remangada. Entonces, parece que viene un pleitecito que ojalá se eche y no sea buchipluma nomás. Pero menciono el Intran, choferes y gasolina. Esta mañana chequeé a cómo cerró anoche el precio del barril de petróleo. Y eso es fácil. El petróleo, eso se cotiza en la bolsa, eso lo encuentra usted ahí. Señores, a 49,61. Por debajo de 50, 49,61. Felucho Jiménez estaba haciendo bembita y que con esos bajones semanales la refinería sale perdiendo, pero es un problema de Felucho, de la refinería y de PDVSA. Yo no sé si PDVSA sigue siendo accionista, pero que siga bajando. Ojo, amaneció a 49,61. Hay que ver ahorita a las 8, a las 9, cómo fluctúa eso, pero con relación al viernes pasado, reitero, para los que llevan anotaciones, $3.57. Un aviso prácticamente. Hoy continúa el caso Odebrecht, el juicio Odebrecht, el juicio preliminar. La semana pasada estuvo el Fondo Monetario Internacional por el país y yo escuché, llegó al fondo. Yo pensaba que era que llegó el juicio al fondo, pero todavía hay muchas escaramuzas, que impugnaciones, que recusaciones, que va a la Suprema lo rebota, a veces íntegra la sentencia, otra con unos votos críticos, etcétera, etcétera. Pero hoy sigue. ¿Y por qué traigo el tema? Como información, eso debe saberlo todo el mundo, porque ya en otros países Odebrecht se canteó y está comenzando a trabajar. En Miami, Odebrecht tiene 2 obras: el sistema de equipaje del aeropuerto y
para modernizar el puerto de Miami, 2 horas en Estados Unidos. Ganó una tercera la semana pasada. Y ganó una tercera, me informa el señor McKinney. Sí. Allá fue que comenzó el lío. La cosa extraña. No, allá fue que comenzó el lío. Una multa, 2.600, 2.300 millones de dólares, y comenzó a trabajar. Y ayer comenzó a trabajar Odebrecht en Panamá. La línea 2 del metro de Panamá la va a construir Odebrecht. ¿Por qué? Porque se hizo un memorándum de entendimiento, como aquí. Odebrecht pagó la penalización y ya está habilitada para trabajar. Y en Brasil, en el estado Espíritu Santo, Odebrecht está construyendo, en Brasil, señores, el megapuerto por 600 millones de dólares y 2.500 empleos. ¿Por qué aquí no puede comenzar Odebrecht? Bueno, no nos vamos a meter en eso. Usted dirá, bueno, pero en Panamá hay presos. El asunto es que no se llega al juicio de fondo. Están paralizadas las obras y se está jugando escaramuza. Espero que hoy no aparezcan nuevas recusaciones, no aparezcan nuevas impugnaciones y que se llegue al fondo, porque parece que hay gente que no quiere que se debata el fondo del asunto. Y la población está ansiosa, esperando que se vaya al fondo, que haya sanciones y que probablemente la sociedad dominicana se vea redimida casi por primera vez en el combate a la corrupción y contra la impunidad. Nelson, mira, lo que están haciendo los abogados defensores es con el Código Procesal Penal, viendo de qué manera retrasan todo esto, por lo que tú acabas de decir. Mi gran preocupación desde el primer día... Escúchame, Pablo, pero ellos están en su derecho, eso es el debido proceso. Yo no estoy diciendo que se salten nada. No, pero sí, eso es esa es la aclaración que hago, que esto es parte del debido proceso. Yo soy tu abogado, te estoy defendiendo. Hay la posibilidad de recusar al juez y los recursos me voy a ganar 3 semanas, un mes, me lo gano legalmente. Es mi derecho como abogado defensor. El problema no está ahí. El problema no está ahí. Yo lo he planteado desde el primer momento, y es que el Ministerio Público, los fiscales, tienen la responsabilidad de hacer un buen expediente. Ya lo de la íntima convicción del juez es parte de la historia. Esto es evidencia. Las opiniones en derecho, las opiniones son libres, las evidencias son sagradas. Y más en el sistema dominicano, que como digo, ya quedó atrás la convicción, íntima convicción que decían antes a lo del juez. Entonces, me preocupa mucho el jueguito este de que yo como Ministerio Público hago una caballá de expediente, y luego el juez lo que tiene que hacer es impartir justicia a partir de lo que tú como Ministerio Público acusador me trajiste, y gran parte del expediente en contra de esos señores parte de una delación premiada. Sí, ¿y qué es una delación premiada? Un señor que fue agarrado generalmente infraganti, estaba fregado, y dice, no, yo lo voy a contar todo para que me bajen la pena. Y ese señor se siente y cuenta lo que usted quiera. Sí, pero él no es palabra de Dios y menos de un delincuente. O sea, lo que dice el señor en delación premiada, el Ministerio Público tiene que ir a Brasil y buscar las pruebas e incluso traerlo aquí para que él defienda sus acusaciones, porque él lo que hizo fue sencillamente, pues, defenderse, aprovechar, ¿verdad?, una salida que le da la justicia. Entonces, lo planteo una vez más, porque el jueguito de hacer un disparate de expediente para luego acabar con el juez ya es viejo, y ojalá que no se repita, porque lo de Odebrecht es mucho, demasiado, y con evidencias. Bueno, tenemos a Antonio Marte por ahí, que nos dice. ¿Es por la línea telefónica? Sí. Ah, bueno, Antonio Marte, buenos días. Sí, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ay, por aquí justificándolo, y por allá. Bien, escuchándolo a ustedes ahí, a Pablo Roy, ya tú sabes, con una voz. Lo vuelve a decir, nos ponemos enemigos. Sí. Apunta bien. Por favor, apunta bien. A don Pablo McKinney. McKinney Ortiz, de los McKinney de Baní. Excúsame. Ortiz de Sombrero. Matanzas el Llano. Antonio, cae de nuevo. Me confundí, pero no hay problema, Dígame, ¿qué es lo que hay? Bueno, bien, muy buenos días. Realmente, díganme alguna pregunta que ustedes digan. Sí, que tú demostraste mollero, porque Conatra no paralizó el martes
y se sintió que tú tienes ahí como 1.300 que tú tienes una ruta. No, hombre, no. Yo tengo el autobús mío y uno que le compré a la esposa mía. Tirado a muerto Sí. siempre. Qué bueno. Pero fíjate, señores, lo que pasó, yo no era convocante de esa huelga. Entonces, yo siempre he dicho que a veces tú debes buscar con quién tú te vas a aliar. El caso de la Marcha Verde, si la Marcha Verde convoca el paro, era un éxito total. Iba a ser la huelga más grande que se podía hacer en el mundo, en República Dominicana. Pero la Marcha Verde comete un error y le hace con una persona que es bastante odiada en el pueblo y en el sector del transporte, principalmente en los choferes, porque ha sido el culpable de que los choferes sean más pobres, de que los dueños seamos más pobres y que los cobradores y el pueblo ahora, con todos esos jodidos paros sorpresa, que yo nunca en mi vida tendré que estar loco el día que yo apoye un paro sorpresa. Antonio Marte, ¿de quién tú hablas? Porque a ti te llamaron de traidor hacia arriba en este programa hace 48 horas. No me pueden vamos a hablar con nombre y apellidos. Más traidor porque los compañeros de Fenatrano, que es el que puedo decir, que lo encabeza el compañero Juan, no me puede llamar traidor, pues yo nunca fui convocante a esa huelga. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Pablo. Hubo huelga en el Cibao el 100% en estos días, que se paralizó totalmente, 100%, ¿sí o no? Sí, no, claro, hubo huelga. Entonces, hubo huelga. Conatra la convocó, se alió a los grupos y Conatra la convocó. Bueno. Ahora, yo sé a quién yo me alío, yo sé bien. Ese es el dolor de Fenatrano. Y que no me traiga problemas prácticamente mañana, porque yo, lo primero que yo te invito a ti a participar conmigo, pero si tú no eres si tú eres una persona que tú no me vas a causar un problema luego, porque yo jamás me voy a meter en un problema como una vez de una huelga, que hubieron consecuencias que yo estando en un campo y se me quisieron achacar a mí, entonces yo jamás me meto en vainas. ¿De actos de violencia, Antonio Marte? Y es que, claro, pero que yo nunca he sido violento. Mi karma, mi paz. Yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre de Dios. Yo no, vamos a decir, yo no toco a nadie, ni ofendo a nadie, absolutamente a nadie. Antonio, una cosa, el Intran dice que va a licitar rutas. ¿Tú no le tienes miedo a eso? Mira, lo primero es que la ley habla de la licitación, pero la participación debe ser con lo que los autores que estamos ahí. Yo vi que hablaban del corredor Kennedy. En el corredor Kennedy, en el JFK tengo yo como unas 14 rutas, vamos a decir, empresas, sindicatos que transportan por ahí, pasan por ahí. Además de esas 14 corredores, yo soy el único genuino representante de la región del Cibao, de las 14 provincias que sí entran esos vehículos del kilómetro 28, de Villa Altagracia, de Piedra Blanca, de Bonao, que pasan por ahí todos. Antonio, pero ¿van a respetar ustedes ese llamado a licitación pública general? ¿Lo van a respetar? Nosotros respetamos, y yo le dije al presidente que no se preocupara, una vez le dije que no se preocupara por financiamiento, ni él tenía que poner una coma, el Estado Dominicano ni una coma en los créditos internacionales, principalmente de China. Ahora mismo tuviste que yo duré 28 días en China, y esos 28 días que yo duré en China fue terminando de unos amarres para la adquisición. Los chinos están dispuestos a suplir a República Dominicana de más de 10,000 unidades a 7 años cero inicial. Entonces, prácticamente esta es la oportunidad con la negociación República Dominicana y China de el país de nosotros salir de toda la chatarra que tiene, e incluir los choferes en un fideicomiso, y los choferes que no puedan trabajar, que se pensionen. Entonces yo creo en un transporte masivo organizado en República Dominicana, y creo que será rentable. Entonces yo puedo decirte a ti que yo creo en la organización. Tú recuerdas que el transporte interurbano de este país era un tollo, un desorden, y yo me metí
al este, al sur, a Cibao, Monteplata, todo, y es un transporte de 5 estrellas. Entonces, prácticamente ¿qué empresa está aquí en República Dominicana por encima de APRA en Higüey? ¿Qué empresa está en República Dominicana por encima de AETRA en Santiago? ¿Qué empresa está en República Dominicana por encima de Tarea en Bonao? Entonces ninguna. ¿Pero por qué? Porque nosotros trabajamos pensando en el desarrollo y no estamos en contra del desarrollo. Y ahí no se ha desplazado un chofer, ahí no se ha desplazado un dueño. Todos han sido parte. Hemos constituido grandes empresas entre todos y no es entre todos y un solo dirige esa empresa. Okay. Vamos a dejarlo ahí, Antonio, vamos a dejarlo ahí, pero tienes que venir a sentarte con nosotros tres a hablar de estos temas porque casi nos estás convenciendo y eso es peligroso. No. Así que muchísimas gracias. Te habla Pablo Macchini Ortiz. Sí, Pablo Macchini, tú y yo somos amigos. No, gracias Antonio Marte. Dice el merengue que vamos a hablar inglés. Tú vas tanto a China que terminará hablando mandarín aquí. Buenos días, Antonio. Adi Burgos. Sí, señores, hay algo que pudiésemos abundar más, pero como el tiempo es tan siempre apremiante, lo voy a decir en cita. En Santiago una gran comisión ha ido a la Fiscalía para que se revise un festival de multas que me parece rarísimo. Un chofer ha aparecido con 74 multas, él solo. Y de ahí en adelante aparecen más de 30 choferes, cada uno exhibiendo literalmente como si fuesen diplomas, una cantidad ridícula de multas. Entonces, varias perspectivas. Si la DGCET ha hecho realmente esta cantidad de multas a un chofer, hay que explicar por qué se continúa en la calle con alguien que tendría el perfil literalmente de un criminal. Porque tener ese comportamiento desafiante de las leyes de tránsito en un país en que justamente es una de sus leyes más violadas, eso es un asunto criminal. Otro punto de vista sería, si es, como acusan los choferes, que se trata de violatorias y aleatorias multas, pues la DGCET tiene que mandarse a cerrar, porque estos son errores garrafales que no se pueden permitir en un país que se respete. La otra, porque hasta ahora es una investigación que se está solicitando. Solicitamos una investigación para saber cuál de los puntos de vista es el que tiene arraigo. Espero que cuando tengamos una respuesta clara como país de esto, que es un escándalo que se revela en una ciudad pero que impacta al país porque no tenemos una sucursal de DGCET, la DGCET es una en el país y sus errores son expansivos. Si se trató de errores, ¿cuál será el comportamiento de los sindicatos que salieron a abanderarse de sus miembros? Yo tengo de repente a un chofer que tiene 50 multas, yo salgo a defenderlo, pero ahorita resulta que no, que fue que las cometió. ¿Y qué yo voy a hacer como sindicato? Porque se supone que en un país en donde vuelvo a utilizar la frase, que se respete, no es solo proteger al chofer, sino también al pasajero que se está montando en tal caso como un bendito loco, para no decir otra cosa. Señores, ese es el tema, o uno de los temas que preocupa. El tema de lo del tránsito, las irregularidades en el marco de lo del tránsito superan lo que nosotros como país nos podríamos permitir si aspiramos a un orden, y eso es gravísimo. El otro, ¿qué pasó con los generadores? Pues el problema de los apagones se dio por resuelto hace 2 meses. Supuestamente ya esto era un asunto resuelto. En septiembre estuvimos aquí hablando y lo hicimos muchísimo cuando se habló de una crisis, de que 5 generadoras estaban fuera porque entre ellas se hablaba de que ya tendríamos un desabastecimiento que no sería contenible a partir de octubre y salieron las soluciones. Pero cuando comparo resulta que son esas mismas las que hoy están fuera del aire nueva vez y que provocan los apagones que ya se sienten en el Gran Santo Domingo. Están fuera del aire ahora mismo AES Andrés, Los Minas, Jaina Turbogas y San Pedro de Macorís 3, La Sultana del Este y San Felipe. O sea, apagones que están afectando tanto a EDE Este como a EDE Norte. No consigo entender y de hecho revisé como desde el 2010 estamos todos los años manteniendo una crisis que paulatinamente detona en que los sectores económicos se vayan a pique y cuando se va al fondo y se investiga, muchos de ellos son intencionados. Apagones económicos y entonces usted comienza a revisar si estas relaciones están haciéndose respetar.
Bueno. Ahí la cosa va grave. Y paro ahí porque con los dos temas estoy tratando de resumir, porque hemos tenido que también dividir para conseguir que el espacio no deje temas fuera. Los dos son muy abarcantes y comenzamos a argumentar. Pero por un lado, estas multas, que yo creo que más que un festival de multas, si se están poniendo, son una locura y hasta una mafia. Si la DGCET puso esas multas, como dicen los choferes, a gente que no las cometió, eso es una mafia cualquiera, eso cae en mafia. Y los apagones, que váyale Dios y el gobierno que haga su cuota. Sí, nosotros tendremos hoy una cobertura especial, como siempre, del caso Odebrecht. Vamos a estar transmitiendo las incidencias de ese juicio que ha concitado tanta atención de la sociedad dominicana. Nosotros tenemos apostada en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia a nuestra reportera Daya Sena. Vamos a ver, Daya, cómo anda el ambiente por ahí. Buenos días, Daya. Gracias. Desde temprano ya nos encontramos aquí apostados en la explanada frontal de la Suprema Corte de Justicia, que colinda también con la sede del Ministerio Público. Específicamente, el panorama hasta este momento se mantiene tranquilo, a diferencia de otros días cuando se conocía audiencia preliminar del caso de sobornos entregados de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Se había hecho toda una barricada con algunos también vallas metálicas, las cuales hasta el momento ya no se encuentran presentes. Recordarles a las audiencias que el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó el pasado 2 de noviembre la continuación de esta audiencia para las 9 de la mañana de hoy, luego de que fuese suspendida debido a una cuarta recusación de la que este fue objeto. Resaltar además que el pasado martes la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible 2 recursos de apelación interpuestos tanto por Andrés Bautista y Conrado Pitalú Garceno, imputados en el caso en contra de la decisión del juez Ortega Polanco de rechazar la incompetencia para conocer este juicio preliminar. Algunos defensores en el transcurso de estos últimos meses y últimas semanas también han presentado argumentos. Los abogados y los imputados en el proceso aseguran que presentarán las pruebas suficientes para demostrar que sus defendidos son inocentes. En el caso, por ejemplo, de Carlos Salcedo, defensor del expresidente del Senado, Andrés Bautista, indicó que mostrarán sus argumentos, peticiones e incidentes dentro de esta audiencia preliminar que se realizaría ya a partir de las 9 de la mañana, donde también calificó como que son posibles y necesarias para la defensa adecuada y que su cliente tampoco quede fuera del caso. Del lado también del abogado Jorge López Hilario, defensor del ex senador Jesús Vázquez, alias Chu, este aseguró también que el proceso en contra de su cliente debería ser anulado por lo que cito, las groseras violaciones del derecho de defensa de la cual ha sido víctima. Debemos ponderar además que el Procurador General de la República, Alain Rodríguez, retó ayer a quienes aseguraban que el Ministerio Público no había presentado pruebas suficientes en el caso, a que se revisen el expediente y también expongan las pruebas con las que estos cuentan. Él también se manifestó y aseguró que todo aquel que le diga a los medios de comunicación que no hay un expediente fuerte, que lo inviten a leer el mismo documento donde se presentan las acusaciones. Ciertamente también invitó a que leyera todo el mundo el expediente acusatorio. El panorama hasta el momento no se ha visto llegar a ninguno de los implicados en el caso, ni tampoco a los abogados de los mismos. Sin embargo, ya comienzan a llegar también los policías que están asignados a la Procuraduría General de la República, quienes también estarán asignados a esta Suprema Corte de Justicia para proteger y resguardar los derechos y también la integridad de quienes asisten a esta audiencia preliminar. Este es el panorama hasta el momento desde la explanada frontal de la Suprema Corte de Justicia, sede también del Ministerio Público. De esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias, Daya, por su reporte, y nosotros nos mantendremos ahí en la Suprema en el curso del día informando las incidencias de este caso Odebrecht. Llegó el momento de la primera pausa y retornamos con nuestro primer invitado del día, Víctor Gómez Casanova, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y prominente dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Volvemos en breve.
Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Nuestro invitado de hoy. Buenos días. Un placer estar aquí con usted, don Nelson. Adis. Bien, déjame comenzar un poco con la política y dejar los funcionarios para un rato. ¿Cómo es el asunto? Tú tienes un pie adentro y uno afuera del PRD, según lo que uno lee, que está caliente. ¿Tú qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted lo ve así? Vamos a ver. Han dicho que tú y que has violado la línea partidaria al pronunciarte a favor de la repostulación del presidente Medina. También hay una surrapa por ahí de que el PRD no está lo suficientemente bien servido en la autoridad portuaria, o sea, sus miembros. Bueno, pues entonces... Pero termino diciendo que a mí me extraña porque usted es un hombre de la íntima confianza del presidente y único líder de ese partido, Miguel Vargas Maldonado. Un hombre de la casa, bueno, en este caso no, del lobby, porque son apartamentos. Entonces me extraña todo eso, me extraña que tú estés caliente en el PRD. No le cuento, lo que ha pasado es, primero, con relación a la participación de los compañeros del partido en Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros tan pronto fuimos designados en esa posición, fruto de la alianza política entre el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, y el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, iniciamos un proceso de reestructuración interna y recomposición entre las principales posiciones directivas de la institución. Esto así a raíz de que el anterior incumbente de esa posición está hoy como director del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI. Entonces, la gran mayoría, por no decir la totalidad, pero la gran mayoría de los principales funcionarios que estaban antes de nosotros llegar a Autoridad Portuaria Dominicana se fueron con el anterior incumbente hacia el INVI. Entonces, las posiciones directivas en las gerencias de los puertos, los delegados portuarios ante los puertos concesionados y al frente de los principales departamentos de la institución, están hombres y mujeres comprometidos con el Partido Revolucionario Dominicano, porque no es una gestión de Víctor Gómez Casanova en sentido particular, es una gestión de un acuerdo político entre el PRD y el PLD, personificado en el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, y el presidente de la República, Danilo Medina. Nosotros tenemos, por ejemplo, como delegado portuario en el puerto de Jaina Occidental, al exdiputado Juan Benito Reyes Maniquí, pero en Jaina Oriental, al exalcalde de Jaina, Marino Lora, pero nuestro director del Departamento de Control Interno es el licenciado Pío Carreras, exdiputado de Jaina, pero nosotros tenemos en Boca Chica como delegado portuario ante el puerto de Multimodal Caucedo al exalcalde de Boca Chica, don Daniel Osuna, como gerente del puerto de Boca Chica al exdiputado Aníbal Rosario. Y así sucesivamente, los principales dirigentes PRDistas son los principales directivos en los puertos de Samaná, a Virgilito, pero también a don Pancho en Arroyo Barril, en Manzanillo a don Nicolás Cruz, en Asua a don Eddie Perdomo, en Barahona a Junior Medina, en Capcana, en Higüey, en Provincia de la Altagracia a Jesús de la Rosa, y así sucesivamente en San Pedro de Macorís a Lindo Raposo, en La Romana a Pedro Zorrilla. Es decir, que dentro del equipo directivo de la institución hay una cantidad importante de compañeros y compañeras y también en los cuadros intermedios de las diferentes posiciones. Ahora bien, nunca habrán suficientes sombreros para todas las cabezas, eso es algo que sabemos, no solamente en Autoridad Portuaria Dominicana, sino en el gobierno en sentido general. Y número dos, también tenemos que entender que hay una política de continuidad del Estado donde hay una gran cantidad de empleados y empleadas de Autoridad Portuaria Dominicana y funcionarios de esa institución que tienen años de experiencia. Bueno, parece que es un infundio. Vamos a la otra parte. Pero antes quisiera preguntar, a propósito de que las tensiones se hicieran públicas cuando te sustituyeron de la Secretaría de Comunicaciones del partido, de ahí es que se crea esa aura de aparente mala relación con la dirección del partido. ¿Cómo eso ha continuado? Lo que pasa es que nosotros emitimos una declaración en base a una opinión personal. Ya nosotros no ostentamos la Secretaría de Comunicaciones del partido ni la vocería del partido, por lo tanto lo que nosotros podamos expresar lo hacemos en base a nuestra opinión particular. Ya las decisiones del partido emanan de ¿Pero sus se quedó tensa la organismos. relación con la dirección del partido? Lo que pasa es que hay dirigentes o compañeros con otras intenciones o con otras agendas que pudieran querer sacar provecho de esa situación y querer hacer una especulación mayor de la realidad.
Lo que pasa es que a lo interno del PRD, y nosotros lo hemos dicho también de manera responsable, existen compañeros y compañeras encabezados por el secretario general de nuestro partido que han mostrado públicamente un desacuerdo y una oposición a la alianza que el presidente del partido recibió poderes y mandato de los organismos de dirección del partido para concertar con el presidente Danilo Medina. Entonces, lejos de entrar en contradicción con el presidente del partido o con la dirección del partido, lo que yo he mantenido es una actitud coherente en apoyo a la alianza que el presidente de mi partido hizo con el presidente Danilo Medina. Pero de ser así, ¿cómo están las relaciones con el presidente del partido? Muy respetuosas, muy cordiales, no tan cercanas como antes, porque fruto de sus responsabilidades y las nuestras tenemos ya otro tipo de dinámica de trabajo, pero siempre yo he reconocido el valor, el respeto, el agradecimiento y la solidaridad y la lealtad hacia el presidente de mi partido, que es el ingeniero Miguel Vargas. Yo en eso nunca he variado mi posición. Entonces tú eres reeleccionista, que parece que es uno de los incordios. Fíjese qué es lo que pasa, don Nelson. Si analizamos la reelección presidencial de manera objetiva, tratemos de quitarle pasión al análisis y analicemos el tema desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Si lo analizamos desde el punto de vista político, si el presidente de la República está tan mal valorado como dicen algunos dirigentes de la oposición, si el presidente de la República cuenta con una tasa de rechazo como la que falsamente quieren expresar algunos dirigentes de la oposición, ¿por qué le temen tanto y le huyen como el diablo a la cruz a poder batirse, medirse con él en un proceso electoral? Si nos vamos al punto legal de la reelección, tenemos que analizar, ¿puede un artículo transitorio de la Constitución de la República tener más validez y más fortaleza que un artículo permanente de derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido? O sea, lo que nosotros planteamos es que el artículo transitorio, pero no lo estamos diciendo ahora, lo dije cuando era diputado en el año 2015, cuando la Asamblea Revisora de la Constitución. Porque, ¿qué es lo que pasa? El artículo transitorio presenta una contradicción constitucional con por lo menos 3 artículos de la propia Constitución que no son transitorios. Primero, el artículo que tiene que ver con el derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana a elegir y a ser elegido. Segundo, la no retroactividad de la ley. La Constitución establece que la ley no es retroactiva. Entonces, si la ley no es retroactiva y la Constitución de la República fue proclamada el 13 de junio del año 2015, ¿cuál es el primer periodo presidencial que le corresponde al actual jefe de Estado? El cuatrenio 2016-2020. Entonces, si la propia Constitución de la República establece la posibilidad de que el presidente de turno pueda optar por un segundo y único mandato, el segundo mandato del presidente Medina sería 2020-2024. Pero con Constitución y transitorio aparte, el partido ha dicho que va a llevar candidatura propia a todos los niveles. Entonces, ahí tú estás en contradicción con tu partido. Sí, pero lo que pasa, don Nelson, es que la realidad política no podemos taparnos los ojos y creer que estamos solos en el escenario político. Evidentemente que nosotros estamos trabajando por un fortalecimiento, por un crecimiento y por un desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano. Pero la candidatura presidencial, esa posición a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, es facultad, nos guste o no nos guste, se quiera ver así o no, del presidente y el líder de nuestro partido, que es el ingeniero Miguel Vargas. Entonces, al final de cuentas, lo que decidirá la suerte de la candidatura presidencial del PRD es el propio ingeniero Miguel Vargas. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿De quién es canciller el ingeniero Miguel Vargas? ¿A quién apoyó en las pasadas elecciones el ingeniero Miguel Vargas? ¿Con quién despacha prácticamente todos los días asuntos de Estado el ingeniero Miguel Vargas? Entonces, me cuesta mucho creer que el presidente Danilo Medina pueda ser promovido o pueda ser promocionado a una repostulación y que su amigo, porque además han desarrollado una relación personal de amistad, el ingeniero Miguel Vargas, no vaya a apoyar
lo que es un proceso de reelección del presidente a quien Víctor, él le sirve. tú eres un hombre muy veterano ya en los asuntos políticos. Esto equivale a una especie de matrimonio con separación de bienes y tú lo sabes. En el fondo, cada partido tiene que ir buscando su identidad para mantenerse vivo. Y te quiero preguntar en ese contexto. El PRD no es mentira, se invisibilizó en un aspecto con la alianza, porque como institución se debilita, aunque se fortalece con su participación en el poder. ¿Cuál tú crees que es el futuro del partido? ¿Quedarse siendo un segundo de alguien que gobierna o va a tomar alas? ¿Qué podemos esperar del PRD? Yo entiendo que para el proceso de cara al 2020, el Partido Revolucionario Dominicano tiene importantes posibilidades y muchas posibilidades de crecer políticamente en la intención de voto del electorado y en aumentar significativamente su cuota congresual y municipal. ¿Con qué recursos electorales? ¿Con qué conecta con la gente? Porque el discurso del PRD como tal desapareció. Lo que pasa es que recuerde que las elecciones del 2020 no son solamente presidenciales, sino también son municipales y legislativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PRD es un partido que mantiene una base muy arraigada a nivel de los municipios y de las provincias del país, donde tiene liderazgos intermedios de mucha fortaleza. Entonces, hay escenarios en distintas provincias del país que hoy están siendo dominados por partidos de oposición, que en una alianza donde el Partido de la Liberación Dominicana apoyase a esos candidatos del PRD, no habría quien nos ganase, porque el perfil de esos candidatos nuestros tiene más vinculación, tiene más simpatía, y así lo dicen las encuestas que hemos estado manejando, dentro de la propia dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Porque, por ejemplo, usted tiene un municipio como Jaina, que el alcalde actual es del PRM. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana ven con mayor simpatía a nuestro dirigente, exdiputado Maniquí, Juan Benito Reyes, exdiputado de Jaina, como candidato a alcalde de Jaina, que al actual, que es del PRM. Pero eso ocurre en muchos municipios y en otras provincias del país. Víctor, una última pregunta al político. ¿No temes tú que esas contradicciones te cuesten el puesto? Yo no estoy en ese puesto como si eso fuese propiedad privada. Yo nunca fui a esa posición con la mentalidad de creerme que Autoridad Portuaria era propiedad de Víctor. Las posiciones del Estado son posiciones pasajeras, transitorias. Y yo simplemente estoy siendo coherente con lo que yo pienso, yo estoy diciendo lo que yo creo. Yo no estoy diciendo que soy el dueño de la verdad, ni quiero imponérsela a nadie. El que no coincida con lo que nosotros expresamos y entienda que yo no tengo razón, está en su derecho. Que argumente, ¿verdad? También, que argumente. Claro, pero también yo tengo derecho a expresarme conforme lo que yo humildemente crea, que más le conviene al país y que más le conviene al partido. Con respecto a la posición, yo todos los días cuando entro por ahí le pido a Dios que me ayude a mantener los pies bien puestos sobre la tierra y a recordar que esas posiciones son transitorias y que no se me vayan a subir ningún tipo de humos a la cabeza. Tu nombre está causando ruido en el PRD, pero no así en la institución que tú diriges, no se ve en conflicto. ¿Cómo anda el asunto? Yo leí que por tercer año consecutivo ustedes han cumplido y hasta sobrepasado las metas de algo que le llaman Plan Operativo Anual. El POA, sí, señor. POA. Explícanos eso. El POA es dentro de las diferentes reestructuraciones que han tenido las políticas del Estado, las políticas gubernamentales, patrocinadas por el gobierno del presidente Danilo Medina, que utiliza niveles de medición por distintas áreas. Las instituciones presentamos junto con el presupuesto el POA, que es el Plan Operativo Anual, que establece cómo usted va a gastar, en qué usted va a invertir, cómo usted va a desenvolverse con los recursos que ingresan anualmente a la institución. Y entonces usted se traza una serie de metas que tienen que ver con aspectos vinculantes a la institución. En el caso de Autoridad Portuaria Dominicana, gracias a Dios, este año 2018 vamos a cerrar con más de 2 millones de contenedores manejados en nuestros puertos. Es una cifra récord, es la primera vez en la historia que vamos a alcanzar esta cantidad de contenedores. Pero además, el último informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establece a la República Dominicana en el ranking en el puesto número 11 del ranking de puertos de América Latina. Estábamos en el 16, subimos 5 puntos. Pero además, la UNCAT, que es la Comisión
sobre asuntos sociales, económicos y el desarrollo de las Naciones Unidas, subió a la República Dominicana del puesto número 11 al puesto número 6 a nivel de conectividad marítima de toda América Latina, por encima de países tan importantes como Argentina, Uruguay, Brasil, Bahamas, Jamaica. Entonces, nosotros estamos muy bien posicionados a nivel de industria portuaria y de actividad portuaria. Nuestras exportaciones este año se estableció, se declaró como el año del fomento a las exportaciones. De enero a octubre del año 2018 hemos logrado ya más de 7.900, casi 8.000 millones de pesos en exportaciones, casi un 10% superior a lo que se logró por exportaciones durante ese mismo periodo, enero-octubre del año pasado, 2017. ¿Y qué herramientas se utilizaron que consiguieron que se subiera el nivel en República Dominicana a nivel de esas exportaciones y de esa actividad portuaria? Diferentes medidas anunciadas y tomadas ya por el gobierno. Por ejemplo, recientemente el Consejo Nacional de Competitividad, reunido en Palacio Nacional, el presidente tomó una medida por decreto que ha sido muy positiva, que es la ampliación del horario de los puertos. Antes trabajábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy estamos trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y la idea es poder llevar las operaciones portuarias a hacer un servicio 24 horas, como es en otros países más desarrollados, para que los camiones que retiran los contenedores puedan tener un mayor flujo en el tránsito en horas nocturnas. En horas de la noche hay menos tapones, se consume menos gasolina, se hace más rápido el traslado. Pero además de eso, sirve para que los exportadores puedan tener una ventana, que a propósito también se ha desarrollado la ventanilla única y se ha dado un apoyo en todas las instituciones gubernamentales que tienen que ver con el proceso de exportación. Y entonces eso ha generado una mayor motorización de la industria exportadora nacional y por eso hemos logrado incrementar. Pero hay otras medidas también. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, en sus visitas sorpresas los fines de semana, ha focalizado centros de producción de productos que están siendo exportados, como la piña, como el café, como el cacao, como el tabaco, y ha dado apoyo gubernamental y financiamientos a través del Banco Agrícola y apoyo a través del Ministerio de Agricultura para fomentar esa producción de manera que incremente la producción y también puedan salir más productos hacia el exterior. Bueno, lo que plantea el director de la autoridad portuaria está muy bien, pero vamos a los hechos. Una de las cosas que se ha celebrado de las relaciones con China, y que el presidente Medina lo incluyó en su discurso, es la ubicación estratégica de la República Dominicana, en el centro ahí de Centroamérica y del Caribe. Una ventaja para, desde aquí, columpiarnos, principalmente a Estados Unidos. ¿Está preparada la autoridad portuaria? O más bien, ¿eso ha implicado algún tipo de movimiento? Claro que sí. Por ejemplo, los dos principales puertos del país en materia de carga son Jaina y Caucedo. Y ambos son puertos concesionados. En el caso de Jaina hay una alianza público-privada donde el gobierno participa como accionista junto con la empresa Jaina International Terminal, que es un holding de las principales líneas navieras de la República Dominicana, de los agentes representantes de las líneas. Entonces, Caucedo es una inversión del sector privado. Caucedo acaba de hacer o de iniciar una expansión de más de 450 millones de dólares de toda su franja, tanto en lo que tiene que ver con el dragado, con lo que tiene que ver con la ampliación del muelle, como con la ampliación de un centro logístico que ellos vienen desarrollando desde hace años. Pero Jaina no se queda atrás, ha hecho inversiones millonarias también en dólares importantes para fomentar los centros logísticos y para incrementar las mejores condiciones, las mejoras necesarias en infraestructura de sus puertos. Porque ¿qué pasa? Que antes las empresas, el interés primario era el puerto, el muelle, la seguridad del atraque de la embarcación para la descarga de la mercancía. Hoy no, el mundo cambió y el comercio es constante movimiento que vive. Entonces hoy el puerto no es más que un eslabón de la gran cadena logística. Entonces está el puerto, pero están los centros de distribución, están las condiciones de los transportes, que es un tema donde tenemos ahí muchas demandas, muchos retos para
resolver y que ya el Intran ha anunciado una serie de medidas, y está el tema de los centros logísticos para hacer almacenamiento, para hacer reclasificación y para hacer redistribución. Entonces, otra cosa que nos ha beneficiado grandemente, como usted lo decía y lo dijo el presidente, nuestra ubicación geográfica, es el tema de que Panamá ha ampliado las esclusas del Canal de Panamá. Entonces, hoy están cruzando muchos más barcos que antes por el Canal de Panamá. Pero ¿qué pasa? Panamá amplió sus esclusas, pero no ha ampliado su territorio. Entonces ya esa gran cantidad de contenedores que pasa por el Canal de Panamá, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, no tiene dónde descargar toda esa cantidad de contenedores. Y entonces, tradicionalmente y durante años lo hacían exclusivamente en Panamá. Hoy, por razones de espacio, han tenido que salir a ubicar otros puntos de transbordo. Y ahí la República Dominicana está jugando un papel de estelaridad principal en el tema del transbordo, porque vienen los barcos, descargan aquí y después hacen conexión con otras líneas y otros barcos hasta su destino final. Hay que destacar, Víctor, que bajo tu mandato se ha quebrado el esquema de que cuando había paros todo se detenía. Han continuado con las actividades comerciales en el puerto y los puertos cuando los camioneros han querido boicotear los servicios. Un punto a tu favor. Una situación pendiente y que ahora están reclamando con mucha fuerza gran número de empresarios es qué va a pasar con el puerto de Manzanillo. ¿Hay algún viso de mejora de inversión? Se especuló mucho de si China podría influir en esto. ¿Está en el programa, en el esquema, algún avance del puerto de Manzanillo? ¿Qué representa ahora mismo, de hecho? Lo primero que hicimos fue solucionar una litis que existía en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo por un tema pendiente desde hace años con relación a una concesión que hubo y que posteriormente fue retirada. Ya ese tema fue concluido con una salida negociada entre ambas partes, entre los empresarios que tenían la concesión y el Estado Dominicano, y entonces ya el Estado Dominicano queda en libertad, no tiene ningún tipo de obstáculo jurídico para poder desarrollar un plan para el desarrollo del puerto. ¿Qué pasa con el puerto de Manzanillo? Tiene algunas deficiencias por daños causados a su infraestructura que ya el presidente dispuso la reconstrucción, la reparación de esas áreas más urgentes. Hay una comisión del Ministerio de Obras Públicas. Pero eso se dispuso hace meses y no termina de consolidarse. No, ya se está trabajando, okay. Ya se está trabajando en eso. Lo que pasa es que los trabajos en infraestructura portuaria duran mucho tiempo porque son debajo del agua, tienen una serie de complejidades. Entonces eso va a durar sus... ¿Están los recursos para llevarlo a término? Lo dispuso el presidente para que fuera con recursos propios, porque hubo propuestas de financiamiento y el presidente dijo que no le interesaba tomar préstamos, o sea, endeudarse para la reparación, sino hacerlo con recursos propios. Entonces, ¿qué pasa con Manzanillo? Manzanillo es un tema que está en el escritorio del presidente en su lista de prioridades. Lo está manejando directamente la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere el desarrollo exclusivo del puerto de Manzanillo. El presidente quiere que el puerto de Manzanillo sirva como una herramienta de desarrollo para toda la zona fronteriza. Bingo. Y que permita un crecimiento social y económico para una zona que está muy deprimida. O sea, no es solamente el puerto, es todo su contorno. Entonces, para ello, se están haciendo unos trabajos con una empresa consultora experta en materia portuaria que está haciendo una serie de estudios para presentar al presidente directamente una serie de recomendaciones, y ya el presidente anunciará al país los planes que se tienen con el puerto de Manzanillo. Bueno, mientras más avanza la conversación, más cuenta se da uno de la importancia que tiene esa institución que tú diriges. Es que vivimos en una isla y todo entra, prácticamente todo entra. Y hay otra apuesta que vamos a ver cómo anda, el turismo de crucero. Ah, otro récord. La República Dominicana... No, esas son las cifras. Yo quiero, si estamos en condiciones también de ampliar eso. Le voy a decir. República Dominicana ha sido el país en los últimos 5 años que mayor crecimiento de recepción de cruceristas ha tenido en todo el Caribe. Nosotros estamos recibiendo cruceros en La Romana,
nosotros estamos recibiendo cruceros en Santo Domingo, nosotros estamos recibiendo cruceros en Samaná, nosotros estamos recibiendo cruceros en Cap Cana y nosotros estamos recibiendo cruceros en Amber Cove, un puerto de inversión privada, más de 80 millones de dólares de la línea Carnival, exclusivo para recibir cruceros de Carnival. ¿Qué pasa? Fruto de la motorización que han generado los cruceros y los cruceristas que han estado llegando a Puerto Plata a través de este puerto privado de Amber Cove. Por ejemplo, el año pasado solamente por ese puerto se recibieron más de 650,000 turistas. El puerto de Puerto Plata fue licitado, una parte del puerto. Actualmente el puerto de Puerto Plata es todo carga. Entonces ahora se hizo una licitación para que una parte del puerto de Puerto Plata sea destinado a terminal de cruceros. Y entonces habrá una terminal de cruceros que no será exclusiva de una sola línea de cruceros, sino que ya hay cartas compromisos de diferentes líneas de cruceros que garantizan que a partir del año 2020, que será el primer año de operaciones de esa terminal de cruceros, ingresarán al país más de 670,000 cruceristas en el primer año. Eso suena interesante. Eso suena interesante. Estamos hablando de que la empresa que ganó la licitación presenta una inversión de más de 100 millones de dólares, 101 millones de dólares, para ser exacto, más de 5,000 millones de pesos. Oye. Eso representa, de acuerdo a los informes del Banco Central, que cada crucerista que desembarca y toca Puerto Dominicano gasta entre 90 y 120 dólares por persona. El dragado que se va a hacer en la bahía para permitir la entrada a la terminal de cruceros es para permitir la entrada de los grandes cruceros, Oasis, con capacidad para más de 5,300 pasajeros y más de 3,000 tripulantes. Si nosotros calculamos 600,000, vamos a hacer un cálculo conservador, 600,000 personas, a 100 dólares cada una de esas personas, estamos hablando de un derrame de 60 millones de dólares, no solamente en Puerto Plata, sino en Cabarete, en Sosúa, en Luperón y en toda la zona norte de nuestro país por las grandes excursiones que se generan. Las cosas están funcionando. Si tú no fueras danilista, yo diría para adelante que vamos. ¿Tiene Víctor Gómez Casanova ya para despedirnos alguna expectativa electoral personal? No, señor, no, señor. Bueno. Yo tengo una pregunta antes de que cerremos. ¿Te escuchamos? No. No, pero esa está muy buena, saber si tú tienes futuro, planes en futuro. No, por el momento ya yo fue diputado, ya. Pero él sabe que tiene todo el futuro por delante con su veteranía y juventud. Víctor, sería criminal, porque recuerda que yo hago aquí a las 7 un noticiero de pueblos y entonces la gente le llega a uno con muchas presiones. Me indarían. Si yo no te pregunto, ¿no hay en planes? Uno ve tantos megaplanes que los últimos se van quedando muy en la cola. Hay un puertito de mala muerte ahí en Samaná, que viven al grito. ¿No están en planes ellos? Sí, casualmente este fin de semana estuvo nuestro equipo del Departamento de Supervisión General de Puerto haciendo una inspección al respecto. Hemos recibido quejas sobre algunas situaciones que hay en el muelle porque los cruceros atracan, se fondean y entonces llegan por tender y hay un tema con una estación de combustible y hay un tema con el... Estamos trabajando para hacer el levantamiento y mejorar esa situación en el muelle de Santa Bárbara de Samaná. Bueno, gracias a Víctor Gómez Casanova. También en Sabana de la Mar, que hay una situación muy parecida. La vi en Luperón, pero ya fue solucionada, pero nos queda resolver el tema de las denuncias recibidas en Samaná y en Sabana de la Mar. Gracias a usted, don Nelson. Bueno, gracias a Bueno. Esta conversación ha sido muy buena. Es un comunicador. Esto no era una entrevista, esto es una conversación. Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y aún dirigente del PRD. Pero no, ¿por qué? Óbrate en él. Óbrate en él, Es lo que se dice en la calle. Bueno, continuamos. En la calle se dice muchas cosas, ¿no? Creo. Bueno, un tema de múltiples aristas, el geológico. Ahí vamos a hablar de minas, de sismo, de puertos, de concesiones. Osiris de León con nosotros. Buenos días, Nelson. Buenos días, Adi, mis amigos y hermanos de siempre. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar aquí tempranito en la mañana con ustedes y con todo el país. Yo veo un decreto, sí, está enérgico. 388-17, decreto. ¿Eso se mantiene vigente?
No, es el 430 y el 431. Tú eres asesor. Los de tierra. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Tú eres asesor, científico del Poder Ejecutivo. Sí. Vamos a comenzar. Todavía no ha sido derogado ese. No ha sido derogado. No, es que yo cuando tú en la introducción pensé que ibas a hablar, como hay decretos nuevos y la gente me ha preguntado mucho del 430 y el 431. Pero yo tengo que hacerle una pregunta al profesor de entrada. Aquí hubo un discurrir, me llamaron por teléfono y decían, pero ¿cómo el geólogo Ciris de León está advirtiendo que va a haber un terremoto en el Cibao, en la línea noroeste, que tengan cuidado? ¿De cuándo a dónde hay un pronóstico que dice que mañana va a haber un terremoto? No, realmente no. Mira, lo que pasa es que en la prensa normalmente te pregunta, ¿hay posibilidades de que aquí ocurra un terremoto? Y mi respuesta siempre es la siguiente: donde ocurrieron terremotos en el pasado, ocurrirán terremotos en el futuro. Solo que todavía al día de hoy el ser humano no dispone de un mecanismo predictivo que esté en servicio. Pero en el futuro cercano tú podrás predecir los terremotos instalando micromagnetómetros a lo largo de las fallas activas. Tremendo. Pero al día de hoy no. Es ser un pendiente, porque no, la gente está en un Lo que cierto ocurre pánico. es que, mira, siempre que algún medio de comunicación te publica sobre la posibilidad de un terremoto, la gente cree que tú le estás hablando que va a ser esta tarde o que va a ser mañana. Lo que ocurre es que tú vas acumulando energía elástica. ¿Cómo se produce un terremoto? Por una rotura en la corteza terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Tan pronto ocurre un terremoto, la placa sigue empujando, porque ya no para de empujar. Así como tú caminas cada día, así la superficie de la Tierra camina cada día. Nuestra zona se mueve 2 centímetros al año hacia el este. Entonces la roca se traba, se deforma y ese proceso va acumulando energía. Entonces cuando ya no acumula más energía, rompe en forma de terremoto. Solo que tú, Nelson y yo no sabemos qué día y a qué hora, pero sí sabemos que va a ocurrir. Y ahí es donde la gente se confunde. Cuando tú dices, sí, aquí va a ocurrir un terremoto, la gente piensa que eso es esta tarde o que es mañana o que es pasado mañana, pero no. Y además lo que tú dijiste que sería el Cibao de las zonas más afectadas en caso de un sismo. Eso fue. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, aunque es de abril, se dio a conocer hace un par de días, que anula el régimen de concesiones de explotaciones que estaba implementando el Ministerio de Energía y Minas. ¿Tú estás familiarizado con esa sentencia y tienes alguna opinión? No, mire, fíjate qué pasa. Aquí tenemos una ley minera que es la ley minera 146. Y la ley minera 146 es la que te establece en los artículos 145 y siguientes cuál es el procedimiento para otorgar una concesión de explotación minera. Toda concesión que se otorga al amparo de la ley minera 146 es válida en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, si a ti te otorgaron una concesión minera ayer para piedra caliza en Boca Chica y a Adis una concesión para explotar arcillas en Santiago, ningún tribunal puede invalidar, salvo que se demuestre que fue otorgada mediante un procedimiento irregular. Entonces ya es distinto. Por ejemplo, si tú cumpliste con todo lo que manda el artículo 145, 146, 147 de la ley minera, y tú puedes demostrar eso. Y además tú estás cumpliendo con los requerimientos que te estableció el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien regula la parte ambiental, y el Ministerio de Energía y Minas, que existe en función de la ley 100/2013, porque anteriormente lo hacía la Dirección General de Minería, conforme al texto de la ley, la disposición es válida, salvo que se demuestre que a ti erróneamente te otorgaron una concesión que choca con un parque nacional que está prohibido, que choca con un cementerio que está prohibido, que choca con una vía de comunicación de uso múltiple y que tú la estás interviniendo o que tú estás dañando un puente. Es decir, cuando hay casos de ese tipo. Pero fuera de ahí, ningún tribunal, inclusive, so pena de sanción, la ley minera prevé sanciones para cualquier persona que obstaculice las operaciones mineras que se ejecuten dentro de una concesión legalmente otorgada. Hay mucha resistencia al futuro de la minería y esa socialización de los temas prácticamente ha surgido de parte de expertos, de ustedes que en su momento han hecho las críticas de las explotaciones abiertas y todo eso, pero hay presiones en los últimos días, muchas, para explotaciones en el sur. Hay condiciones ahí, San Juan de la Maguana, todo eso podría socializarse como positivo, favorece que nosotros comencemos a caminar, porque parece que eso de explotación responsable es un sueño. En la práctica no se corresponde. No, hay una cosa, en San Juan no quieren saber de ti.
Porque tú estás apoyando... Sí, yo apoyo la minería. No, pero no es nuevo. Adis me conoce. No, O sea, yo he asumido... Yo digo el proyecto Romero. No, mira qué es lo que pasa. La gente tiene una confusión. La minería es responsable del 2% de la contaminación a nivel global. Si hay una persona que ha combatido la minería aquí, he sido yo y tú lo sabes. Está en los periódicos. Yo combatí la contaminación que provocaba la Rosario en el arroyo Margajita. Combatí la cementera en los Haitises. Combatí la contaminación que iba a producir la contaminación de la zona del Yujo en Bonao. Y no se otorgó esa concesión. Enfrenté el contrato minero Barry, ustedes lo saben. Pasé varios años. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo que ser realista y yo tengo que ser objetivo porque yo digo que tu verdad de hoy no tiene que valer hoy, sino valer mañana. ¿Qué ocurre? Dentro de esas luchas que hemos llevado de manera justa contra errores que cometió la minería, porque eran evidentes, hubo gente que se montó en la ola y entiende que la minería per se es dañina. Es como aquellos 3 dominicanos que cometían errores en New York y entonces alguien decía los dominicanos en New York. No, no son todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas mueren al año por el uso de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, plaguicidas? Eso está documentado por la Organización Mundial de la Salud y está documentado también por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero no, el sector agrícola nunca te toca ese tema. ¿Quién es el que te contamina el río Licey? El río Moca, el río Camú, el río Osama, el río Isabela, el río Jaina. No es la minería. No hay un río donde ustedes se puedan detener a tomar un vaso de agua para saciar la sed, porque todos están contaminados por nosotros. Aquí en el Gran Santo Domingo no hay un sistema de alcantarillado sanitario. Estamos contaminando las aguas subterráneas. Eso viola la ley ambiental 6400, en los artículos 64, 65, 80, 107. Sin embargo, está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Como pusimos en evidencia años atrás daños que producía la minería en un momento donde aquí no había legislación ambiental, porque es que la gran minería aquí se desarrolla en los años 70 con Falcon Bridge y Rosario, y aquí no había una ley ambiental. Nuestra ley ambiental 6400 es del 18 de agosto del año 2000. Ahora, la ley ha venido a regular eso. Entonces ya tú como minero no puedes hacer lo que tú quieras en Bonao, en La Vega, en Cotuí, en Maimón, en San Juan de la Maguana, sino que hay un protocolo de supervisión y si tú no cumples simplemente te cierran la operación. Pero hay una situación porque nosotros vemos las comunidades mineras padeciendo la misma pobreza de la que se hablaba cuando todo era irregular. Entonces, sí, no parece que se haya entrado en una nueva práctica, en una práctica conservadora, en una práctica que socialice los beneficios. Entonces, de ahí parte una desconfianza razonable. Es un buen tema. ¿Sabes qué pasa ahí? Nosotros siempre hemos tenido al Gran Santo Domingo como el gran receptor de recursos. Y todo lo que produce el país viene al presupuesto de aquí. Digamos, aquí tenemos una gran alcancía que recibe todos los fondos que vienen de todas partes. Y después de aquí, de Santo Domingo, se distribuye. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, toma el caso de Barrick. Barrick ha aportado ya desde el 2013 hasta la fecha cerca de 70.000 millones de pesos. Pero eso viene al presupuesto general de la nación. De ahí se saca dinero para escuelas, para hospitales, para iglesias, pero para todo el mundo. No solamente para Cotuí. Entonces, ¿qué te dice Cotuí? Con razón, y yo estoy de acuerdo con Cotuí. Pero ven acá, el dinero que está produciendo mi demarcación geográfica se está yendo a Santo Domingo y parte de eso va a Santiago, parte va a Montecristi, parte va a Higüey, parte va a Pedernales y no viene aquí. Entonces, yo soy partidario dentro de ese esquema filosófico que por lo menos la tercera parte de los beneficios netos que produzca una demarcación geográfica en materia minera se quede ahí y el resto vaya a Santo Domingo. Pero ahí hay un problema entonces. Como la ley no lo establece, la práctica seguirá siendo la misma y las comunidades seguirán entregando su riqueza a cambio de una explotación gratuita. Pero entonces, ahora hay un factor que va a cambiar eso, que es la ITIE. El gobierno firmó la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva. En consecuencia, todo gobierno, sin excepción, tendrá la obligatoriedad de publicar en un portal cuánto recibe de cada actividad minera y a dónde va ese dinero. Osiris, decía que tú eres casi no grato en San Juan por el proyecto Romero. Sí. Pero está tocando también tus intereses fundamentales de una parte del sector turístico. Okay. Las Torres de Macao. Ok, mira, el tema de las torres, aquí
Esto es una sociedad siempre de interés. El que vende naranjas nunca quiere que tú compres limones. Eso es natural y eso es entendible, eso es humano. Cuando Balaguer quiso ampliar la 27 de febrero, la gente se negó. Cuando Balaguer quiso construir presas, la gente se negó. Cuando la gente quiso construir la 27, la Lincoln, la Churchill, la Núñez de Cáceres, la Luperón, la Jacobo Masluta, la gente se negó. Cuando Balaguer quiso abrir el expreso Quinto Centenario para conectar la Kennedy con la Padre Castellano, la gente se negó. Es normal. Cuando aquí en Santo Domingo la ciudad comenzó a crecer verticalmente, la gente se negó. Tú escuchabas gente, y haz memoria, gente decía, yo no voy a salir de mi casa a vivir en un palomar. Eso no es verdad. ¿Qué pasó? La realidad se impuso. ¿Qué está ocurriendo con el turismo? El turismo que empezó en el año 1970 con apenas 10 villas, hoy día es un turismo de 40.000 habitaciones en Punta Cana, Bávaro, Macao. ¿Cuál es la meta que tiene el Estado, el país y el sector hotelero? Subir de 6 millones de turistas a 10 millones de turistas. Estamos hablando casi duplicar. ¿Dónde tú vas a emplazar a esa gente si ya los manglares los han desmontado? Las lagunas las han secado. Los humedales los han rellenado de tierra. Están las tiendas de artesanía metidas en la playa, y tú lo viste en la prensa publicado hace 2 semanas, y entonces generando erosión. Hemos intervenido los arrecifes, ponemos un espigón en cualquier sitio. ¿Qué ocurre? El Ministerio de Turismo, no yo, ha hecho lo que manda el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400, un plan de ordenamiento territorial sectorial. ¿Para qué? Para decirte a ti, a Adis, a mí y a todo el mundo qué debemos hacer y cómo hacerlo. Un plan regulador, un plan director, de forma tal de que cada pieza que tú vayas colocando esté correctamente articulada con un plan de ordenamiento territorial. Entonces, es normal que si tú estás acostumbrado a edificaciones de 3 y 4 niveles, tú no quieras una edificación de 18 niveles. Pero ese era Santo Domingo de los años 80. Pero si tú vas ahora a Naco y le preguntas a la gente si está de acuerdo o no con la torre, todo el mundo te dice que sí. Si tú vas hoy día a Piantini y preguntas si están de acuerdo con la torre, todo el mundo te dice que sí. Igual si vas a La Julia, o si vas a Bellavista, o si vas a Evaristo Morales. ¿Qué pasa? Nos resistimos a los cambios. Adis es de Santiago. En Santiago la gente está acostumbrada a desayunarse con un mangú de plátano y 2 huevos fritos. Cuando tú la traes a la capital y tú le das un chocolate y un pan, tú dices, eso no es desayuno. ¿Lo entiendes? Porque nos resistimos los seres humanos a los cambios. A la larga, el cambio es positivo. ¿Por qué? Porque ese proyecto hotelero al cual tú haces referencia va a levantar en apenas 12 hectáreas lo que en condiciones normales actuales consume 48 hectáreas. ¿Qué implica eso? Mayor impacto a los manglares, a los humedales, a las marismas, a las playas. Va a estar a 500 metros distanciado de la playa, respetando la ley 30568, que te dice que debes dejar 60 metros a partir de la pleamar. ¿Cuántos hoteles han respetado esa ley? ¿Cuántos restaurantes han respetado esa ley? ¿Cuántas tiendas de artesanía han respetado esa ley? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El bien común tiene que estar por encima del bien particular. Y las decisiones administrativas en un determinado ministerio se establecen para el conjunto, para la totalidad, nunca para la particularidad. Y cuando queremos hacer valer la particularidad por encima de la generalidad, entonces entramos en conflicto con el desarrollo de la sociedad. Y ahí es donde está el problema. Desarrollo vertical, apoyo a la construcción de torres de 22 pisos. 18, 20, hasta 20. Mira, se había aprobado primero hasta 20, ahora este proyecto es de 18. Una cosa, Osiris, que la gente la ve como muy general y como que no nos toca, es el asunto este del cambio climático. Me decía un agricultor, uno del campo, yo soy del campo también, de Santiago, que era muy raro que lloviera tanto en enero. No le diga así a Manuel Estrella. Que era raro que lloviera tanto en enero. Y después me dice, una sequía en plena temporada ciclónica. Y me decía ese agricultor, sabiamente, ese es el cambio climático. Cambio climático. Mira, tú estás ya en la puerta de la nueva sequía. No te sorprendas si a partir de ahora tú comienzas a ver una disminución sustancial en el régimen de lluvias. Y lo ves en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Porque ya comienza a subir la temperatura en el Océano Pacífico. Eso quiere decir que comienza a expresarse el fenómeno del Niño.
En la medida en que el vapor de agua por la alta temperatura del Pacífico se concentra del lado del Pacífico, te deja resequedad del aire en el océano Atlántico y en consecuencia todos los que estamos en el Atlántico y en el Caribe comenzamos a sufrir sequía. La vivimos en los años 2013, 2014 y 2015, la vamos a tener nueva vez. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora con más frecuencia tú vas a tener esos cambios estacionales. De repente tú vas a tener una sequía brusca como aquella y después te va a llegar un periodo de lluvia como el que viste en Puerto Plata. Te cayeron 1.200 milímetros de lluvia en un mes. ¿Tú nos vas a permitir un par de minutos para nosotros hacer un enlace con la Suprema Corte de Justicia? Nuestro periodista Rafael Lara está allá. Hoy es el caso Odebrecht. Vamos a ver cómo anda el ambiente por ahí. Buen día, Lara. ¿Cómo está? Bien, buenos días, así es, nosotros nos encontramos aquí en la sala de audiencia donde en el día de hoy el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reanudará lo que es el juicio preliminar en el caso que se le sigue a los 7 imputados en el caso de la empresa brasileña Odebrecht. Hoy se dará continuidad a lo que es la primera etapa de esta fase preliminar, lo que tiene que ver con los incidentes, excepciones, así como las recusaciones que ya se han presentado y otras que ya pudieran presentarse en todo el proceso. Ya están aquí en el salón de audiencias los imputados, el ex senador Andrés Bautista, así como también el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúas, y Juan Roberto Rodríguez, así como también los abogados de los Ángel Rondón y otros que ya están aquí en el salón de audiencias. Previamente conversábamos con el abogado del ex senador Andrés Bautista y pues anunciaba de que en el día de hoy ellos presentarían recurso de oposición a algunas de las decisiones que habría tomado el juez Francisco Ortega Polanco en ocasiones anteriores. Vamos a tratar de conversar con el abogado José Miguel Minier, quien es la defensa Ángel Rondón y quien ha dicho que estaría listo para conocer la acusación en el día de hoy en caso de que concluyan lo que son los incidentes y excepciones en este caso. Millones de pesos de impuestos. Y cuando en la acusación lo acusan de 985 millones de lavado de activos, cuando él en todas sus empresas lo que hizo fue declaración ante la DGI, 15 mil millones de pesos. Entonces, por eso es que yo digo que va a haber un choque de la posverdad, como dice Luis García en este libro, que yo le invito a todo el mundo a leerlo, para que sientan la realidad de que esto es una farsa lo que hay en la acusación en ese sentido. ¿Van a presentar algún recurso de oposición inicialmente en la audiencia o están preparados en caso ya para conocer la acusación en caso de que no se presenten recursos? No, es que nosotros no podemos ni recurrir en la decisión, ni la recurrimos en apelación y mucho menos en oposición. Nosotros no tenemos ningún recurso que hacer contra la decisión. Para nuestros clientes esa decisión ya es firme. Sabemos que hay un asunto pendiente en materia de lo que fue la solicitud de anulación de la acusación contra su cliente, en este caso el empresario Ángel Rondón. ¿Qué hay con eso? Sabemos que el juez decidió acumularla para el final de esta fase. Lo primero es que eso fue una decisión totalmente equivocada del magistrado, porque cuando él mismo en su libro como académico, como doctrinario ha planteado en un código en el 2016, 2006 escribió un juez en el ejercicio que dijo que cuando se viola en la etapa preparatoria el derecho de defensa es nulo el proceso, y cuando él mismo mediante la resolución 030 de mayo de este año determinó que se violó el debido proceso y se violó el derecho de defensa y la Constitución de la República dice, artículo 69, inciso 8, que todo es nulo. Entonces no había razón de ser de pasar por el tamiz de un juicio cuando él sabe de antemano de que todo ese proceso es nulo. Entonces eso es una perdedera de tiempo, de dinero y de todo en el sentido de la palabra. El deber era conocer esos incidentes previos y no acumularlo para fallarlo antes del fondo. Muchísimas gracias a José
Minier, quien es el abogado, uno de los abogados de la defensa del empresario Ángel Rondón. Nosotros vamos a continuar aquí en este salón de audiencias para presentarle las incidencias. Inmediatamente pues inicie la audiencia de esta fase preliminar en el caso que se le sigue a los 7 imputados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La audiencia está pautada para iniciar a partir de las 9 de la mañana, pero como pueden ustedes observar, algunos abogados ya estuvieron presentes desde muy temprano, y como le dijimos inicialmente, está ya aquí el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez, así como también el ex senador Andrés Bautista. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto. Bueno, vemos que está llegando el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, que ya hace su entrada al salón de audiencia. Por el momento yo retorno contigo al estudio. Bueno, gracias Lara, y continuamos nuestra conversación con Osiris de León. Con el tema de las inversiones ahora verticales en Macao y todo eso, yo creo que es importante, más con una persona de la calidad de Osiris, analizar ciertos recursos que no son solo el uso de suelo, que por suerte es una roca caliza, o sea, no pudo ser ese el argumento, calidad. No fue ese el argumento. Un poco mejor pero que la de aquí de la capital. Y el agua, porque el recurso de agua en las zonas turísticas es crítico. Sí. Mira, el perímetro costero oriental no tiene ninguna presa para suplir acueducto, no tiene una obra de toma importante, ningún dique, sino que se extrae agua del subsuelo para entonces suplir cada hotel. Por eso se ha hablado por muchos años de la posibilidad de construir una represa, o en el río Duey, arriba en la cabecera, o en el río Chabón, o en el río Soco, en cualquiera de esos ríos, o en el Zanate, a los fines de que tú puedas llevar suficiente volumen de agua por el tema que planteaba Nelson ahorita, el cambio climático. El cambio climático te va a ir extendiendo los periodos de sequía. Cuando tú tienes un largo periodo de sequía, el nivel freático se abate. Ustedes habrán visto muchos agricultores que dicen, la bomba no me está alando agua, porque ahora la bomba está por encima del nivel freático porque hay una larga sequía. Eso nos pasa con frecuencia. Yo que he estudiado ese tema por muchos años y que he construido pozos en todo el territorio nacional, te cuento que hay gente que me llama y dice, mira, el pozo se me secó. Mira, lo que pasa es que tú tienes una profundidad que ahora mismo está por encima del nivel freático, porque como estamos en sequía, el nivel bajo. Eso te va a pasar con más frecuencia en zonas de ese tipo, y eso implica ir planificando desde ya un acueducto regional que te cubra la zona comprendida entre Boca de Yuma y Miches. Los hoteles no tienen plantas de tratamiento, la no hay no. ahí una planta de tratamiento en Punta Cana, Macao, ni esas zonas. Pero no lo decimos ahora, tenemos 20 años diciéndolo frente a ellos en cada foro de turismo sostenible que ellos han organizado y que han tenido la cortesía de invitarnos para disertar del tema. Te puedo decir que hace apenas 3 semanas, Altagracita Paulino de Umpeco puso en circulación un libro sobre turismo sostenible y responsable. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ahí publicó las disertaciones que tuvimos, todos los que participamos en ese evento a principios de este año. Ahí está recogido. Pero hay muchos, por ejemplo, la Universidad Católica de Santo Domingo publicó hace como 10 o 12 años un libro igual sobre el tema del turismo sostenible, un evento que organizó, nos invitó y ahí está planteado eso. En Casa de Campo, en La Romana, hace como 15 o 17 años, los hoteleros organizaron un foro sobre turismo y medio ambiente y nos convocaron a una disertación. Igual planteamos el tema. Señores, estamos enviando los desechos al subsuelo y hay una alta carga bacterial, mayormente Escherichia coli, y eso está degradando la calidad del agua. Vamos a reservar recursos económicos para instalar plantas de tratamiento a los fines de proteger el agua subterránea y la playa vecina. Bueno, madre mía, pero eso es escandaloso. No, hay que sacar parte de la ganancia. Que el todo incluido incluya también las plantas de tratamiento. Claro, no, pero que el discurso está siendo muy moralista. Es un discurso moralista, pero al mismo tiempo son unos grandes contaminantes. Claro, bueno, sí, claro. Se comprueba nueva vez que tú hablas alto y claro. Temas sensibles. Son realidades. Mira, cuando el sol está afuera, tu deber, el de Adis y el mío, es decir, el sol está afuera. Y el día que está nublado, decir que está nublado. ¿Ustedes recuerdan, tú que eres de Santiago, cuando el caso de la presa de Tavera?
Claro. 11 de diciembre del 2007. Yo me pasé 10 horas en una emisora diciendo, señores, hay esta situación y se va a producir tal cosa. ¿Y qué decían las autoridades en ese momento? No, eso no es verdad, está exagerando. Pasó el hecho. Cuando uno advierta de estas cosas, no es por lastimar a ningún grupo económico ni político, ni mucho menos para beneficiar a ningún grupo económico o político. Las cosas son como son. Por eso las matemáticas tienen la ventaja de que 2 más 2 son 4. Y lo que estamos diciendo ahora lo hemos dicho por más de 20 años, con la ventaja de que está publicado en los libros. Y usted va y lo busca y dice, o sea, el discurso ha sido coherente, consistente, realista, y ellos lo saben porque en las conversaciones en privado que hemos tenido múltiples veces a lo largo de muchos años, lo hemos comentado. Esto hay que resolverlo. Eso lo reconoce el país y todos los que te conocemos. Gracias. Gracias a Osiris de León por su presencia. Gracias, Nelson. Gracias, Adi. Hay que gracias traer a al todo el pueblo profesor para consulta con más frecuencia. Sí, yo creo que sí. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Ha llegado la parte final del programa. Hay que decir que hoy continúa el tema de Brecht, así que aunque con todas las esperas que puede significar todavía esta etapa del proceso, hay que estar atentos y lo estaremos a través de la programación de CDN. Nelson. Bueno, se mantengan ahí, nosotros estaremos con el caso de Brecht y nos veremos mañana aquí a la misma hora. Bonito día.